Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva jornada. Vaya jornada de playoffs que hemos tenido, semifinales de Conferencia Oeste por un lado, remontada épica, increíble, histórica de Denver Nuggets sobre Los Ángeles Clippers. Esto por un lado, por el otro, victoria tremenda de Miami Heat con remontada incluida en ese mismo partido ante Boston Celtics. O sea, nos espera unas series entre los de Florida y los de Massachusetts que va a ser totalmente épica, no me cabe la menor duda. Así que vamos en primer lugar con el primer partido que se disputó anoche, el partido de la Conferencia Este, y luego entraremos con el del Oeste, que sé que tenéis muchas ganas de que hable de Denver, de Clippers, de las sensaciones que tengo tras el partido, de muchas cosas. Así que Miami Heat 117, Boston Celtics 114, primera victoria para los de Florida, en un partido donde a priori muchos podíamos pensar en ciertos momentos que Boston lo tenía bastante claro, que simplemente con defender bien y gestionar un poco la distancia que había en el marcador, Boston se iba a llevar el encuentro, nada más lejos de la realidad. Y para mí, Miami posiblemente en estos playoffs se ha ganado el apodo de Ave Fénix, porque cada vez que parece que realmente ya está acabado, está muerto, no va a moverse, no va a dar más guerra, resurge absolutamente de sus cenizas en pleno partido, te lo levanta y encima te lo gana. El primer cuarto empezaba mal para Miami, 18-26 para Boston, segundo cuarto 37-29 para Miami Heat, y fijaos el tercer cuarto, el parcial a favor de Boston Celtics, 16-28 a favor de los verdes, pero el último cuarto, el cuarto 35-23 para Miami, que les serviría para mandar el partido a la prórroga, aunque realmente el partido lo mandaría a la prórroga Boston. 11-18 fue el parcial en la prórroga y finalmente Miami se llevó el partido. Un partido muy luchado, muy debatido, pero hubo ciertos momentos en el encuentro que Boston se alejaba en el marcador de Miami, llegó a tener ventajas de incluso 12 puntos, gracias a canastas como las de Kemba Walker, con un parcial de 85-71, pero es lo que digo, al final Miami, cuando parece que no va a dar guerra, que no se va a revolver, que no va a descontrolar el partido, resurge de sus cenizas cual ave fénix. Ayer, una vez más, gracias a Goran Dragic, gracias a Jimmy Butler, consiguieron darle la vuelta al marcador, realmente incluso tuvo la oportunidad de ganar sin la necesidad de prórroga, porque en los instantes finales Miami estaba por delante, si no es por la falta, bueno, al final tonta podemos decir, de Derrick Jones Jr. sobre, si no recuerdo mal, Jason Tatum o Kemba Walker, ahora mismo no lo recuerdo, pero Derrick Jones Jr. comete una falta sobre Jason Tatum y al final, bueno, Tatum convierte esa canasta, empata el partido con un tiro libre y luego tiene una oportunidad de meter un triple para dar la victoria a Boston, finalmente lo falla, van a la prórroga y el resto es historia, victoria para Miami Heat. ¿Qué ocurre en esta prórroga? Obviamente hay que destacar la jugada del tapón, porque menudo tapón mete Bam Adebayo a Jason Tatum. De hecho, si veis la jugada, cuando Jason Tatum salta, yo prácticamente daba por hecho que Tatum iba a postear de una manera épica a Bam Adebayo, y cuando veo que el jugador de Miami le tapona y encima la repetición, el tapón es muchísimo más increíble, o sea, la fuerza que tiene que tener Bam Adebayo para taponar ese mate de Jason Tatum es que es bestial. No es parecido, tampoco semejante, pero me recordó en cierta medida, por ejemplo, al tapón que le colocó durante las finales de 2013 LeBron James a Thiago Splitter. Repito, no es semejante, pero me recordó a ese tapón. En cuanto a actuaciones individuales, Jimmy Butler, 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, partido completo de la estrella de Miami. Jay Crowder, 22 puntos, ayer hizo una actuación defensiva muy buena, 5 rebotes, 1 asistencia, 1 robo, 2 tapones, con una gran intensidad en general, todo Miami Heat. Bam Adebayo 18 puntos, 6, 9, Duncan Robinson 6 puntos, Goran Dragic 29 puntos, Jaylen Brown 17 puntos, Jason Tatum 30 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias, gran partido de la estrella de Boston, 4-4-3 para Daniel Theis, 26 puntos para Marcus Smart, Kemba Walker 19 y el más destacado en el banquillo es Brad Wanamaker con 11 puntos. En cuanto a sensaciones personales, creo que realmente esto no se va a decidir por 4-0, o sea, ayer Miami ganó, pero yo la sensación que tengo es que Miami lo pudo ganar como también lo pudo ganar Boston Celtics. Al final creo que esta serie va a ser una sucesión de continuos golpes por parte de un equipo y de otro, y que a nadie les debe de sorprender si estas series llegan a un séptimo partido, porque son dos equipos
muy parecidos. Es que prácticamente casi son un espejismo en cuanto a coralidad, en que al final todas las piezas funcionan, las segundas unidades, la primera, jugadores estrella, etcétera, etcétera, duelo de banquillos, grandes entrenadores, buenas pizarras, grandes estrategas. Entonces al final, como digo, son dos equipos que a lo mejor por plantilla, por nombres, nos podemos quedar con Boston Celtics, pero realmente, o sea, es espectacular el duelo que podemos ver, el choque de titanes entre Miami y Boston. Y ojo, porque Miami ayer dio un golpe sobre la mesa, se han adelantado en esta serie, es que al final no es que signifique nada, pero dar un golpe sobre la mesa y que ellos sean los primeros en darlo es demostrar una cierta autoridad y bueno, pues al final decir aquí estamos, vamos a dar guerra y estamos pensando en llegar a las finales. Así que cuidado con Miami, porque puede ser uno de estos equipos que no ha hecho una temporada regular comparada con, por ejemplo, Milwaukee Bucks, pero luego llegan en playoffs, se convierten en las bestias negras y se plantan en las finales e incluso algunos las han llegado a ganar. Entonces, ojo, cuidado con Miami y con sobre todo Jimmy Butler. Pero bueno, vamos con el siguiente encuentro, que es el que más ganas tengo de comentar, obviamente, por la épica, por lo que ha pasado, por lo que va a suceder en los próximos días, las próximas horas, y es esa victoria de Denver Nuggets ante Los Ángeles Clippers. Ese triunfo con el que los de Colorado consolidan una vez más en estos playoffs otra remontada. 3-1 en contra estaban, al igual que contra Utah Jazz, y lo han vuelto a hacer, macho. Lo han vuelto a hacer, han vuelto a remontar, y ya no contra Utah, sino contra los Clippers de Kawhi Leonard, de Paul George, y esos Clippers defensivos del que todo el mundo hablaba, ¿no? Con especialistas como Marcus Morris, las dos estrellas que os acabo de decir, Patrick Beverley, etcétera, etcétera. No les ha dado igual, han confiado en ellos mismos y se han cargado a Los Ángeles Clippers. 104-89 ha sido el resultado final, resultado que podemos decir maquillado un poco por los Clippers, porque al final, bueno, pues a falta de no sé si un minuto y medio, el partido prácticamente estaba decantado y los Clippers con canastas de Montrezl Harrell, algún triple de Lou Williams, logran maquillar un poco el resultado, pero al final la diferencia real es de 20 puntos, o sea, la diferencia real entre Denver y Clippers ayer es de 20 puntos a favor de Denver. Primer cuarto 24-24, segundo 30-32 para Clippers, y a partir del descanso fue decantado todo para Denver Nuggets. 28-18 el tercer cuarto, 22-15 el último cuarto para Denver. Yo os dije que lo que me esperaba de este partido es que Clippers empezara arrollando, empezara muy bien desde el minuto 1, y lo que iba a decantar el partido a favor de una franquicia o de otra iba a ser el descanso, que en el tercer cuarto, pues depende de lo que viésemos, la victoria iba a caer a favor de Denver o a favor de Clippers, y ayer cayó a favor otra vez de Denver Nuggets. No supieron salir bien desde el descanso Los Ángeles Clippers, y encima Denver logró retener el buen ritmo que intentaban, bueno, pues implantar Los Ángeles Clippers desde el minuto 1. En cuanto a actuaciones individuales, sobre todo Jerami Grant, 14 puntos de Jerami Grant, 5 rebotes, una asistencia, muy bien. Paul Millsap, 6 puntos, sí, pero 2 triples muy importantes de Paul Millsap, muy importantes, creo que fueron en el tercer cuarto, aprovechando que, bueno, pues Denver tenía una racha de anotación muy grande e importante, porque con esa racha le daban la vuelta al marcador ante unos Clippers que se veían totalmente impotentes, es que no podían reaccionar, que eso es otra cosa de la que vamos a hablar. Nikola Jokic, 16 puntos, 22 rebotes, 13 asistencias, triple doble del serbio, tremendo. Gary Harris, 14 puntos, Jamal Murray, 40 puntos de Jamal Murray, bestial, o sea, de verdad, Jamal Murray, el nivel que está demostrando. Algún partido sí que es verdad que lo ha tenido malo, pero es que el resto está siendo exhibición tras exhibición. 4 rebotes, 5 asistencias, un robo tremendo, 57,7% en tiros de campo, 46,2% en triples, 6 de 13 en triples, 15 de 26 en tiros de campo, es que es brutal. 6 puntos de Torrey Craig, 2 puntos de Michael Porter Jr., ayer no pudo aportar mucho. Monte Morris, 5 puntos, y luego Mason Plumlee, 1. Por el bando de Clippers, Kawhi Leonard, 14 puntos, muy mal todo el equipo, o sea, ahora lo vamos a ver, pero muy mal. 27,3% en tiros de campo, 6 de 22 Kawhi Leonard, 6 de 22 en tiros de campo, 2 de 7 en triples, 28,6 desde la línea del triple. Kawhi, 6 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, un tapón, sí, pero 14 puntos, y esas cifras muy malas en porcentajes. Marcus Morris, 7 puntos, 6 rebotes, Ivica Zubac, 6 puntos, Paul George, 10 puntos.
10 puntos. Patrick Beverley anotó 11. O sea, casi anota lo mismo que Kawhi y anotó un punto más que Paul George, siendo lo que es Patrick Beverley. 2 de 11 en triples Paul George, 2 de 11, 18,2%, y en tiros de campo 4 de 16, un 25% en tiros de campo. Aquí lo estaréis viendo, 49,4% en tiros de campo Denver Nuggets, 37,8% Los Ángeles Clippers. En triples 35,1 Denver, 25,7 Clippers. En tiros libres mejor Denver que por ejemplo Los Ángeles. En rebotes ganaron los Denver Nuggets. En asistencias movieron más el balón, sí que es verdad que una asistencia más, pero al final también ganan en ese apartado. Ganan en tapones, ganan en todo, y la sensación es que Denver ayer dominó a Los Ángeles Clippers. ¿Dónde estaban ayer los Clippers? ¿Dónde estaba Kawhi? ¿Dónde estaba Paul George? ¿Dónde estaba esa defensa de la que tanto, bueno, pues alardeaban muchos periodistas americanos a la hora de hablar sobre los Clippers? Ayer no vimos nada, sobre todo en la segunda parte. Ya en el segundo cuarto veíamos ciertos síntomas de que al final los Clippers se empezaban a diluir cual azucarillo. O sea, realmente ya en el segundo cuarto podíamos empezar a ver como el inicio de la caída de Los Ángeles Clippers, pero a partir del tercer cuarto y el último cuarto es que fue esperpéntico en ataque y en defensa. Los Clippers no era ese equipo del que todo el mundo hablaba y del que todo el mundo se esperaba que llegaran y fácil a las finales de la NBA, superando a Lakers, superando a Milwaukee, a Boston, superando a cualquier equipo. O sea, es espectacular el batacazo que se ha llevado esta franquicia. Por un lado, a nivel colectivo, el proyecto, fracaso absoluto, pero absoluto. Y luego, individualmente, Paul George queda muy tocado. Kawhi Leonard queda muy tocado. Creo que Kawhi queda menos tocado que Paul George, pero los dos por igual. O sea, ayer era un partido en el que ambos, como pareja estrella, deberían de haber liderado a los Clippers. Y no hicieron prácticamente nada. O sea, estuvieron muy erráticos. Sí que es verdad que en el segundo cuarto Kawhi, bueno, pues asume ciertas responsabilidades, ciertos tiros que los anota. Pero en el tercer cuarto y el cuarto Kawhi se diluye, desaparece por completo, falla todo lo que tira, Paul George más de lo mismo, y en general esto se contagia a todos los Clippers. Y lo que más me molesta de todo esto, son las excusas que ha podido confirmar Mark Spears que están poniendo los Clippers según diversas fuentes. Varios Clippers estaban tan fatigados durante el Game 7 contra Denver que tuvieron problemas para jugar periodos de más de 3 minutos y pidieron fuera del partido un respiro en el último cuarto, según diversas fuentes. Esto me parece escandaloso y vergonzoso. Lo digo porque al final el rival al que se estaban enfrentando los Clippers venían de jugar 14 encuentros. Era su 14º encuentro, remontando un 3-1 a ellos mismos y a Utah Jazz, con el desgaste físico y mental que equivale. No se han quejado en ningún momento, y los Clippers, de verdad, que pongan este tipo de excusas me demuestra que realmente o no tienen buen perder o realmente les ha dolido mucho más de lo que podemos llegar a imaginar, que obviamente, aquí lo digo, o sea, les ha dolido muchísimo, o sea, les ha debido de doler muchísimo porque es un batacazo. Nadie esperaba que Denver eliminara a Clippers y mucho menos que les remontaran un 3-1, porque esto es un agravante. Es decir, hay maneras y maneras de caer, pero es que encima los Clippers caen ante un equipo inferior que los propios Ángeles Clippers y encima caen remontándote un 3-1. O sea, es que te han remontado, porque si dices, a lo mejor es que han sido superior a lo largo de estas series, ¿no? Te eliminan con un 4-1, un 4-2, unas series igualadas como lo que estábamos viendo entre Clippers y Mavericks. Bueno, ahí dices, han sido las series igualadas, la balanza ha podido decantarse hacia uno o hacia otro, partido 7, etcétera, etcétera. Pero tener un 3-1 a favor y no ser capaz en 3 partidos de eliminar a Denver y que te terminen remontando, o sea, esto es espectacular, ya lo dije. O sea, me parecía uno de los partidos más importantes tanto de Clippers como de Paul George como de Kawhi Leonard. Han perdido ante un equipo de jóvenes, de inexpertos, más fatigados. O sea, realmente creo que no tienen perdón ninguno, o sea, no tienen perdón alguno, porque saben que ellos han fallado y que realmente, pues bueno, el trabajo que han hecho a lo largo de la temporada regular con ese excesivo load management que ha aplicado
Doc Rivers día sí, día también, sobre Paul George, sobre Kawhi Leonard, esos rumores sobre que las dos estrellas no entrenaban juntos con el equipo, cuando estaban en el gimnasio, los otros estaban en la cancha de baloncesto ensayando, etcétera, etcétera. Al final yo creo que esto se ha reflejado en los playoffs. Se ha visto que los Clippers pueden tener buenos jugadores, pueden tener muchos especialistas defensivos, pero a la hora de la verdad no han demostrado ser un equipo, no han demostrado tener química, buen entendimiento, como hemos podido ver en otros conjuntos, Miami, Boston, por ejemplo, Los Ángeles Lakers, sin ir más lejos. Eso en Clippers no lo hemos visto. Hemos visto dependencias sobre Kawhi Leonard, sobre Lou Williams y en algún momento también sobre Paul George, pero especialmente sobre Kawhi y Lou Williams. Y cuando estos dos no están, los Clippers sufren mucho. Por un lado, los jugadores son los grandes señalados. Por el otro, Doc Rivers. O sea, Doc Rivers ayer me decepciona absolutamente. Mike Malone de primeras le come la tostada, completamente. Le come la tostada. Le gana en todo momento en cuanto a planteamiento, estrategia, todo. Le gana con la pizarra a Doc Rivers, pero por otra parte me decepciona mucho que un entrenador como Doc Rivers, con la veteranía que tiene, que ha jugado finales con Boston Celtics, que ha estado en momentos intensos, momentos difíciles, de gran presión, no mostrara en ningún momento ningún tipo de idea, de solución para agitar el partido, quitar el dominio de Denver o intentar revertir la situación. No vi nada en Doc Rivers y eso genera una impotencia que no os podéis ni imaginar. Entonces al final creo que el gran señalado es Doc Rivers y luego están los jugadores. O sea, ayer los jugadores no están a la altura, sobre todo principalmente las estrellas, porque bueno, al final los secundarios son secundarios y tienen que estar apoyando a las estrellas, pero claro, si los líderes, Kawhi y Paul George, te hacen el partido que han hecho anoche, es que no hay perdón alguno, es que es un ridículo absoluto, un ridículo, y lo digo con todas las letras, ridículo absoluto, simple y llanamente porque al final los Clippers han reforzado la plantilla con Morris, con Reggie Jackson, con Kawhi Leonard, con Paul George, han hecho un equipazo, un super equipo, y aún así no han podido con un equipo como Denver Nuggets, que viene más cansado, con menos experiencia, porque es que la situación que tenían cuando Denver pasó y eliminó a Utah Jazz era pues para solventar las series 4-1, 4-2, es que lo tenían, es que estaban 3-1, es que lo tenían para hacerlo. Y lo han desperdiciado. Entonces, como digo, al final hay maneras y maneras de caer ya ante Denver, siendo los Clippers, teniendo la plantilla de los Clippers, es doloroso, pero es que encima si caes como has caído ante Denver Nuggets y con el resultado que has obtenido en el Game 7 y las actuaciones por parte de tu entrenador, por parte de los jugadores estrella, es que son muchas cosas, muchas cosas. Vamos a ver lo que va a suceder. Yo creo que, como dije, Clippers en los próximos días y en el mercado va a ser muy agresivo, muy agresivo. Se va a señalar mucho al entrenador y a ciertos jugadores por parte de la prensa americana. Ya he podido ver algún vídeo de Stephen A. Smith. De hecho, Stephen A. Smith, antes de este partido, en la previa, dijo que el legado de Kawhi Leonard, en cierta manera, estaba un poco en juego, porque la presión que iba a tener en este encuentro, en el Game 7 contra Denver Nuggets, era la presión que LeBron James ha tenido a lo largo de toda su carrera. Entonces era como que cuestionaba un poco su legado dependiendo de este partido. Y al final, pues fijaos, Kawhi Leonard no ha estado. Ni Kawhi, ni Paul George, ni Beverly, ni ninguno. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido esa victoria de Miami sobre Boston, qué creéis que va a pasar en las series, va a ser tónica de, bueno, pues estos enfrentamientos, las victorias de Miami, o creéis que va a ser una serie muy igualada. Y obviamente comentarme qué os ha parecido la victoria de Denver, os ha sorprendido, no, qué creéis que va a pasar con Los Ángeles Clippers y cuáles creéis que son los principales señalados, los culpables del fracaso rotundo del proyecto de Los Ángeles Clippers. Ponérmelo todo por aquí. Esta noche no hay baloncesto, pero os espero en próximos días, en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Mañana obviamente hay vídeos, siempre NBA a tope. Adiós.